en, en, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que está en la Ciudad de México, que es la universidad más grande del país y que es una universidad, yo pienso que es muy importante y que ha tenido muchos logros. El módulo 5, que se refiere a la evaluación y al diagnóstico del abuso sexual y el maltrato, lo vamos a dar 2 personas. Yo voy a dar esta primera sesión y la siguiente sesión la va a dar la doctora María Teresa Monjarás, que también trabaja en la universidad y que también se especializa mucho en la evaluación infantil. Les voy a platicar mientras, a ver si entran algunos otros, un poquito, porque me he interesado en la evaluación de las problemáticas infantiles. Como les decía, he dado clases en la UNAM desde hace mucho tiempo y hace un tiempo, cuando los alumnos salían de la facultad, se titulaban y empezaban a trabajar, pues empezaban a trabajar muchas veces con niños y resulta que en el currículum no había muchas materias sobre evaluación infantil, más bien no había ninguna. Sí había materias sobre desarrollo infantil y cuestiones así, y había materias sobre evaluación, pero no de niños. Entonces ellos se encontraban con muchas dificultades al empezar a ejercer la profesión, y de ahí surgió, bueno, ya había surgido antes, pero surgió la necesidad como más inminente de desarrollar y evaluar qué herramientas realmente les podían servir, nos pueden servir a los psicólogos para evaluar las diferentes problemáticas que presentan los niños, ¿no? Y que, por ejemplo, si se les enseñaba el Bender, el WISE, pruebas así que pues no les servían para los niños, ¿no? El Bender les servía hasta cierto punto porque estaba la versión de Coppits, ¿no? Pero no mucha gente la utilizaba. Entonces, les voy a compartir pantalla para ir, Están hablando de esos, son como test que están hechos para temas sociales, educativos, en donde espérenme, compartir pantalla. para hacer preguntas y poder evaluar o saber cuál es la situación de los niños o de las familias. Como yo no sé por esas herramientas, a veces quiero seguir psicología. Y ahora tengo que terminar mi disco. Y ahora podemos seguir psicología. Sí están viendo ya la presentación, ¿verdad? No, perfectamente, profesor. Bueno, entonces yo en esta primera clase les voy a hablar de los aspectos generales de la evaluación en niños y adolescentes, porque como les decía, desde hace muchos años empecé a trabajar en esto y uno de los primeros productos de esto es un libro que quizá algunos de ustedes conozcan, que se llama Psicodiagnóstico Clínico del Niño, que escribí con algunas colegas. Entonces, bueno, ¿por qué es necesario evaluar a los niños, no? Bueno, en primer lugar, sabemos que los niños tienen problemáticas y entonces evaluar esas problemáticas es una necesidad porque si los evaluamos, podemos saber con más exactitud qué les pasa, pero también podemos prevenir problemas de salud mental que se dan en la adultez y en la adolescencia, porque se sabe que, y se toma muy en cuenta ahora, que
La mayoría de los adultos que han sufrido de depresión sufrieron algún episodio depresivo en la niñez o en la adolescencia. Y entonces, en la práctica de la psicoterapia infantil y de la evaluación de los problemas, es indispensable hacer una evaluación del motivo de consulta que a través de una evaluación sistemática debe llevar a un diagnóstico. No me diga. Espérenme. Acá. Bueno, ¿cuáles son las funciones actuales del psicólogo clínico? Yo soy psicóloga clínica. Desde hace muchos años fui de las primeras que egresaron de la carrera de psicología en la UNAM. Y creo que hay tres funciones actuales básicas: la evaluación y el psicodiagnóstico, el proporcionar tratamientos adecuados y la investigación, porque tenemos que investigar sobre por qué pasan las cosas, cuáles son las teorías que nos explican los padecimientos o las problemáticas no solo de los niños, sino de los adolescentes y los adultos. Y las teorías deben surgir de la investigación, no solamente de la intuición. La intuición tiene su papel, pero no es lo único. ¿Cuáles son algunos de los principales motivos de consulta en los niños? La ansiedad, o sea, los problemas de adaptación, la depresión, el abuso sexual y el maltrato, del cual ustedes ya han estado hablando en algunas sesiones anteriores, problemas de aprendizaje, problemas de conducta, como conducta disruptiva en el salón, agresión, problemas en el manejo de sus emociones, como irritabilidad, inquietud, trastornos del desarrollo, enuresis, por ejemplo, también es otro problema por lo que los padres llevan a los niños a consulta. Entonces, la evaluación en psicología clínica requiere de un modelo para integrar la información proveniente de diferentes tipos de técnicas para así tener un diagnóstico más objetivo de las alteraciones de la personalidad y de las problemáticas que presentan. En este caso, estamos hablando básicamente de niños y adolescentes, ¿no? O sea, queremos tener un diagnóstico objetivo, no solamente como llenar una ficha, sino sabemos que muchos niños sufren de maltrato infantil y de abuso sexual, pero no todos tienen los mismos síntomas o desarrollan la misma problemática, ¿verdad? Entonces, queremos hacer un diagnóstico objetivo y no podemos separar entonces el diagnóstico de la evaluación y del tratamiento. Evaluamos el motivo de consulta cuando llegan los padres. ¿Cómo es que se llega a hacer una evaluación del niño? El niño en general, pues no va a llegar porque él pida consulta o porque él pida ir al psicólogo. Yo en mi, creo que es larga trayectoria como psicóloga clínica, he tenido pocos niños. Sí hay niños que piden ir al psicólogo, pero no es la mayoría, ¿no? ¿Quién pide una consulta para el niño? En general es o los padres o la escuela, pero tenemos que hacer un diagnóstico. ¿Y para qué hacemos la evaluación y el diagnóstico? Para el tratamiento y para cuidar el bienestar de la persona. En este caso, el bienestar del niño. O sea, no hacemos un diagnóstico para saber qué pasa, sino para cuidar el bien a la persona. Se debe sistematizar para que las evaluaciones sean confiables y se pueda evaluar no solo el motivo de consulta, sino ver si qué tratamiento se necesita y si el tratamiento es efectivo, ¿no? A veces resulta que el motivo de consulta realmente no hay, nos lleva a decir que no tenemos que hacer un
diagnóstico de un problema, sino más bien es algo que puede tener que ver, por ejemplo, con que los padres consideran que es una alteración del desarrollo, algo que es normal para el niño, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a realizar la evaluación del niño? Tenemos que tener varios elementos que se van a conjugar en esto. Los conocimientos sobre las diferentes teorías del desarrollo y de personalidad, pero no solo esto, ¿verdad? Sino también las técnicas psicológicas que se emplean. Ahora vamos a ir viendo cuáles son las técnicas y cómo se van integrando las técnicas. También tenemos que tomar muy en cuenta el contexto en que se hace la evaluación, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, si vamos a hacer una evaluación acerca del abuso sexual, si es que un padre o una madre lleva al niño a consulta porque él lo ha notado ansioso y porque piensa que algo puede estar pasando, así estamos haciendo la evaluación del abuso en una situación forense, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Analizar los casos clínicos a la luz de la teoría y de la técnica. ¿Cuáles son, qué tomamos en cuenta entonces en la evaluación del niño? Los motivos por los que se le lleva a consulta. Una cuestión muy clara es que cuando un adulto va a consulta, él va porque siente que algo le pasa y que él tiene un papel en eso que le está pasando. Pero aquí el niño en general es llevado porque hay un síntoma para los adultos, pero para los niños no es lo mismo el síntoma que para los adultos. Y entonces el psicólogo debe plantearse al hacer una evaluación a un niño, ¿cuál es el objetivo de la misma? ¿Para qué y para quién se hace? Así como qué se pretende con ella. Por eso, nosotros entrevistamos no solamente a los padres, ¿verdad? Sino nuestro foco de entrevista y de evaluación es el niño. Le tenemos que preguntar al niño por qué va a la consulta, si sabe a qué va. Ustedes habrán tenido, quizá como yo, la experiencia de que a veces los niños van al psicólogo engañados, ¿no? O es que vas a ir a hacer la tarea con la misma, pero lo primero que tenemos que hacer entonces es hablar con el niño y aclararle por qué está ahí. Hay diferentes formas de aclararle. Una puede ser, por ejemplo, ¿sabes por qué estás aquí? Bueno, porque mi mamá me dijo que voy a hacer tarea contigo, ¿no? ¿Qué le podemos decir? Mira, lo que pasa es que tu mamá está preocupada porque algo te está pasando y queremos ver si realmente te está pasando algo y qué podemos hacer para que tú te sientas bien. Eso es una forma, puede haber otras. Entonces, ¿qué es lo que tomamos en cuenta en el proceso de evaluación de los problemas de la infancia? Pues las entrevistas, ¿verdad? La entrevista es nuestra técnica más valiosa. Es decir, entrevistar tanto a los padres como al niño, y si el problema viene detectado de la escuela, también podríamos entrevistar a los maestros, ¿no? También una herramienta muy útil para nosotros es la observación. Por ejemplo, el niño es llevado en general por la madre o por ambos padres, y pues podemos observar desde cómo hacen la cita. Ahora la observamos un poquito menos porque pueden hacerla por internet, ¿verdad? Pero cuando la hacían por teléfono, por ejemplo, hasta el tono de voz y todo eso. Ya que llegan al consultorio o al lugar donde se le va a evaluar, ¿verdad? Porque puede ser la escuela, puede ser otro lugar, no tiene que ser forzosamente un consultorio. Vemos cómo se sienta el niño, cómo habla,
si cambia la conducta cuando está solo que cuando están los padres, etcétera, ¿no? Pero además usamos autoinformes, ¿no? O sea, le preguntamos al niño algunas cosas. Ustedes saben que hay listas de verificación y cosas que son de autoinforme. Pruebas psicológicas que hay de diferentes tipos, ¿no? Las podríamos dividir básicamente en psicométricas y proyectivas, pero no hay solamente esas. También tenemos escalas de desarrollo que pues ahora tenemos mucho más que antes. Y un aspecto que se ha integrado al proceso de evaluación de los problemas de la infancia son las evaluaciones neuropsicológicas, ¿no? Que es un desarrollo realmente de la psicología, ¿no? En conjunto con otras disciplinas, pero es un desarrollo de la psicología. Entonces, una de las cosas que se requiere para poder evaluar a los niños ha sido la construcción y evaluación, construcción y adaptación de instrumentos de evaluación clínica. Entonces, para ello, tenemos que vincular la investigación con la psicometría y con otras áreas del desarrollo de la psicología. Y no solo la psicología clínica, ¿verdad? Sino otras áreas de la psicología, como la neuropsicología. Bueno, entonces, tenemos toda esta serie de técnicas y herramientas para poder evaluar, pero ¿qué evaluamos? O sea, evaluamos la conducta del niño, pero entonces, de algún modo, tiene que haber una clasificación o una evaluación de si la conducta está dentro de la norma o fuera de la norma. Aquí había otro problema que hemos tenido que es un reto que hemos tenido que sortear, que es que la clasificación de los problemas se había centrado en los trastornos de los adultos. Y hasta hace poco tiempo no existía un esquema general de clasificación de los trastornos infantiles y de la adolescencia. Algunos clínicos o psicólogos consideran, y otros profesionales también, consideran que la clasificación de los trastornos infantiles y adolescentes es contraproducente. ¿Por qué consideran que es contraproducente? Porque podemos etiquetar, ¿no? Y entonces ya el niño no es el niño, sino yo a veces a mis alumnos les digo, ¿te das cuenta que no me estás hablando ya de Pepito, Manuel, o como sea, si no me estás hablando del que tiene HD, del deprimido, y creo que eso obviamente que es contraproducente porque es como cosificar a los niños y olvidarnos un poco de que son personas y que son seres humanos. Y eso se puede hacer con los adultos también, ¿no? Y esa no es la finalidad de hacer un diagnóstico. Pero en el caso del niño se complica más porque se consideraba al niño como un adulto en miniatura. Y en la actualidad existe un amplio desacuerdo sobre cómo conceptualizar un desorden o problema en los niños. O sea, no hay tanta unidad, tanta congruencia en la clasificación de los problemas. Ustedes han estado hablando de abuso sexual y maltrato, ¿no? Y hay diferentes definiciones, pero es un solo problema que sí, que se ha llegado a acuerdos importantes. No todos son acuerdos, pero sí se ha llegado a acuerdos. Pero cuando hablamos de todos los problemas que se pueden presentar en los niños, ya es más difícil llegar a un acuerdo.
¿Y cómo debe ser un sistema de clasificación comprensivo? Es decir, abarcar diferentes facetas de los problemas. Aceptable por quienes lo usan, y que aquí una cosa importante es que lo usamos no solo los psicólogos, sino lo usamos para hablar con otros profesionales, ¿no? Como médicos, trabajadores sociales, enfermeros, etcétera. Y debe ser claro, porque a veces utilizar palabras muy rimbombantes o muy complicadas no ayuda tampoco a atender a las personas y promover su bienestar, que eso es lo que nos interesaría básicamente. ¿Cuáles son entonces algunos de los problemas de los sistemas de clasificación? Y voy a hablar aquí básicamente de los niños, ¿no? Confundir conceptos con cosas y cosificar a los niños. Que las categorías engloben factores muy diferentes o que se considere que cuando un niño es llevado a consulta hay algo malo en él. Yo creo que eso es algo con lo que nos enfrentamos y nos vamos a tener que seguir enfrentando. No es que el niño sea malo o ya esté como desechado para siempre, ¿no? Todos podemos tener problemas, todos los niños pueden tener obstáculos en su desarrollo, no todos los tienen afortunadamente, pero eso no los hace diferentes de una categoría diferente. El diagnóstico en algunos casos también puede tener el problema de oscurecer la heterogeneidad de la individualidad de los niños. Como ustedes habrán estado hablando ya en otros de sus módulos, no todos los niños, ya se los había dicho, reaccionan o tienen los mismos síntomas en relación al abuso sexual o al maltrato. Ni todos los abusadores sexuales tienen la misma conducta, ¿verdad? O sea, si no sería mucho más fácil para los psicólogos y para quienes trabajamos en ese campo, ¿no? Es muy importante la individualidad de los niños y del contexto en el que ellos viven. El diagnóstico es muy importante entonces desde el punto de vista de la comunicación entre profesionales para fines estadísticos y de investigación. El diagnóstico no genera automáticamente un plan de tratamiento, ¿no? O sea, sería como abuso sexual, pues ya vamos a hacer lo mismo con todos los niños que tienen abuso sexual. Ustedes ya lo han visto que no. ¿Todos los niños que tienen abuso sexual tienen los mismos problemas? No. Pero sí sabemos que si el abuso sexual no se trata, esto va a dar problemas hasta la edad adulta, ¿no? Entonces, para hacer un diagnóstico adecuado, es necesario tomar en cuenta muchos factores como el contexto familiar y social, los reportes de los padres y de la escuela, los resultados de las pruebas psicológicas y la entrevista con el niño y con los padres, yo diría. Hay diferentes tipos de diagnósticos. Unos son los categoriales, como por ejemplo decir, este niño tiene TDAH, ¿no? O este niño tiene un problema de conducta agresiva, ¿no? Esos son los categóricos. Sin embargo, no todos los niños que tienen TDAH, por ejemplo, tienen los mismos síntomas de dificultades de atención. Entonces, por eso surgen, y esto es una aportación básicamente de la psicología, el considerar dimensiones. O sea, qué tan deprimido está el niño, no nada más si está deprimido, sino qué tan deprimido está. Las dimensiones, aunque también tienen riesgos, las dimensiones nos ayudan nos ayudan a establecer con más objetividad
qué tanto se necesita un tratamiento y de qué tipo. Y aún los médicos que en mucho tiempo solamente se valieron de los diagnósticos categóricos, utilizan dimensiones y utilizan sistemas de clasificación mixtos. Hay una teoría que nos puede ayudar mucho y que ha contribuido a que podamos ubicar con mayor objetividad cuando hay una problemática. Y esta teoría se llama psicopatología del desarrollo. No sé si ustedes han oído hablar de ella, me imagino que sí. Es un enfoque psicológico interdisciplinario que estudia la psicopatología o los problemas infantiles en relación con los cambios típicos que ocurren en la vida. Por ejemplo, ¿por qué un niño que debe hablar a los 2 años no habla? ¿No? O sea, no vamos a decir, es que este niño ya tiene, es autista, porque no habla. No, sino, ¿por qué no habla? Y entonces, este enfoque sugiere un marco conceptual relacionado a hitos y secuencias en áreas físicas, cognitivas, socioemocionales y educativas del desarrollo. Y supone una continuidad esencial en el funcionamiento de síntomas severos, ubicándolos en la misma dimensión de conductas normales. No sé si, creo que esto hay que explicarlo un poco más. O sea, el que un niño, por ejemplo, tenga un problema de atención y no quiere decir que toda la vida vaya a tener ese problema. Y cualquier niño puede tener en un momento ese síntoma. Otro, por ejemplo, ansiedad, ¿no? El niño ansioso no es diferente en categoría del niño no ansioso, sino que son estos, o aún una psicosis, un cuadro psicótico, este enfoque no lo entiende así como que nació esquizofrénico, nació psicótico, va a ser psicótico toda su vida, no. O como ya no naciste psicótico, nunca, no vas a poder ser psicótico. Todo mundo puede tener una crisis psicótica, ¿no? O todo mundo puede tener una crisis de ansiedad. O todo mundo puede llegar a tener ataques de pánico, por ejemplo, ¿no? O sea, es como la mayoría no tenemos esos síntomas, pero los podríamos tener si el contexto nos llevara a eso. Uno de los autores que ha estudiado mucho la psicopatología del desarrollo es Michael Rutter, es un psiquiatra inglés que analiza la relación entre aspectos genéticos del desarrollo y aspectos ambientales con respecto a la psicopatología, considerando la interacción entre ellos. Y es a partir de este paradigma en que surgen los modelos de riesgo. Ustedes habrán oído ahora que se habla mucho de factores de riesgo. ¿De dónde sale esto de los factores de riesgo? Pues básicamente sale de la psicopatología del desarrollo. ¿Cómo surgió la psicopatología del desarrollo? La psicopatología del desarrollo surgió cuando se empezó a estudiar a los niños de madres esquizofrénicas o a los niños que habían estado en situaciones muy traumáticas como la guerra. Y se dieron cuenta, estos investigadores que que fueron Rutter y Garmesi, Ann Masten y Achenbach, una serie de investigadores que hicieron un estudio de 20 años acerca de la psicopatología del desarrollo y la resiliencia. Y lo que encontraron ellos es que había niños que a pesar de tener muchos factores de riesgo,
eran resilientes, es decir, no desarrollaban síntomas, mientras que había otros que sin tener factores de riesgo o muchos factores de riesgo, desarrollaban síntomas. Y entonces, como empezaron a estudiar a los hijos de las madres deprimidas o de las madres esquizofrénicas, empezaron a investigar factores de riesgo en sus primeras investigaciones, como la enfermedad mental de la madre, las madres ansiosas, las pocas perspectivas en la educación del hijo, la falta de educación de los padres, el pertenecer a un grupo minoritario, un estilo de interacción inadecuado, falta de apoyo familiar. Por ejemplo, los hijos de familias desintegradas o de padres maltratadores, sucesos de vida estresantes, y aquí, como muy importante, lo que nosotros tenemos que enfocarnos, que es el maltrato de padres o cuidadores, ¿no? O otras personas. Y el bajo nivel socioeconómico también es un factor de riesgo. ¿Por qué se identificó como un factor de riesgo? Pues porque no se pueden proveer todas las, todo lo que el niño necesita cuando el nivel socioeconómico no da para dar una buena alimentación, una buena educación, una buena vestimenta, etc. Y sobre todo, un buen apoyo emocional. Entonces, se encontró en estos estudios, se los estoy resumiendo mucho porque pues no es el fin, el objetivo de esta sesión, que uno de los factores de riesgo muy importantes que podían dar lugar a problemáticas en los niños, también en los adultos, ¿verdad? Pero estamos hablando de los niños y de los adolescentes, es el estrés. Y entonces la primera pregunta que surgió, ¿los niños y las niñas sufren de estrés? Durante mucho tiempo fue considerada la infancia como una época de bienestar y de felicidad. Se consideraba que los niños no podían sufrir estrés porque no habían desarrollado las condiciones cognitivas para experimentar. Los psicólogos y otros profesionales de la salud, sin embargo, frecuentemente ven niños angustiados y con reacciones emocionales negativas ante determinados acontecimientos de su vida, por lo que resulta difícil negar la existencia del estrés en esta etapa del desarrollo. No sé si alguien quisiera comentar algo a este respecto de si los niños sufren o no sufren estrés. Buenas Qué tardes. pena. Sí, Sí. los niños sí sufren estrés ante situaciones, porque toda situación de situaciones familiares, problemas emocionales, a veces niños trabajadores, esto mismo del abuso, o por ejemplo una misma prueba de examen que frente a una maestra que tal vez no sabe tener pedagogía, todo ello son situaciones de estrés que los niños también afrontan. Ahora hasta yo diría la excesivo bombardeo de medios de comunicación, los videojuegos, las películas que las televisiones pasan prendidas, noticias terribles. Entonces el niño está afrontando situaciones de estrés muy fuertes, de ansiedad y todo ello. Sí, no podemos ser tan ingenuos ya, ¿verdad? De pensar que la infancia es una época totalmente feliz. Ojalá que lo fuera, y creo que una de las labores de los padres es proporcionar bienestar a los hijos, ¿no? Por eso se estudia ahora también la parentalidad, pero eso no quiere decir que los niños no sufran de estrés, y mucho depende del medio ambiente en el que viven, ¿no? Y ahora, ¿cómo vamos a decir que los niños que están en Ucrania en la situación de guerra no sufren estrés, ¿verdad? O sea, creo que todo lo que ha pasado frente al COVID en los niños en toda Latinoamérica, ¿no? Muchas pérdidas que ellos han tenido, no solo de su propia salud, sino de familiares, ¿no? Entonces, claro que los niños sufren estrés
Y como el contexto en el que viven los niños en la actualidad es estresante, hay más probabilidades de que desarrollen problemáticas, ¿verdad? Entonces, ¿alguien más quiere comentar? No. Bueno. Ruther, que es quien les decía que empieza a hacer estos estudios de la psicopatología del desarrollo, considera que los niños interactúan activamente con el ambiente y no son receptores pasivos de las fuerzas ambientales. Entonces, pues claro, si están ante una situación, estresante, como las que ya mencionó su compañera, pues los niños van a sufrir de estrés que se va a manifestar en forma física, emocional y, y que van a incidir en su adaptación, ¿no? Ejercen una presión significativa en su habilidad individual para adaptarse. Hay diferentes tipos de estresores, agudos, cotidianos, crónicos y neutros. ¿Cuál se les ocurre que sería un estresor agudo? Buenas noches, profe. Yo pienso que un estrés agudo podría ser como violencia intrafamiliar. Y otro podría ser, pues, que abusen sexualmente de él, ¿verdad? Y otro podría ser que lo golpeen, ¿no? ¿Y cuáles podrían ser los estresores cotidianos? ¿Cuáles se les ocurren a ustedes que podrían ser algunos estresores cotidianos? El que decía la compañera, los medios de comunicación, el ruido. El ruido parece ser que es algo que molesta mucho a los niños. Sí, con las discusiones entre los padres, ¿verdad? Y que además, o la violencia en la casa, ¿no? Que se vuelve crónico. Y neutros pues, serían los que a ellos no les dan importancia, ¿no? Pero en realidad los que tienen que ver con el estrés son más bien los tres primeros. Entonces, podríamos definir el estrés como una reacción entre los eventos frente a los cuales el niño se siente amenazado. Por lo tanto, es una reacción que implica una interacción de la persona con el medio ambiente, ¿no? O sea, en general el niño se tiene que sentir amenazado para que haya estrés. Amenazado, violentado, superado en su forma de poder solucionar las situaciones. Bueno, entonces ya dijimos más o menos que se tiene que hacer como una integración de todos los elementos que tenemos para hacer una evaluación del niño, ¿no? Y que el estrés es algo básico que tenemos que evaluar. O sea, si ustedes se ponen a pensar, no sé si ya vieron algunos casos de niños abusados que seguramente sufren estrés y pueden tener diferentes síntomas, ¿no? Como a lo mejor no dicen porque no ha sido con gran violencia, pero para ellos sí les produce estrés y pueden tener síntomas como físicos, como que se les cae la cabeza, el pelo de la cabeza, el cabello, como que no pueden dormir, como que tienen pesadillas. ¿Cuál otro, en el caso del abuso, podría indicar que el niño está sufriendo estrés? Uno que pues yo
he visto en uno de mis niños es que él se come constantemente las uñas Exacto. y mantiene muy a la defensiva, como muy asustado. O sea, usted le mira siempre el rostro y es como de angustia y se come constantemente las uñas, pero es de una manera como si estuviera viendo la escena de pronto de algo violento. Yo siempre Y me como, pregunté qué pasaba con él y un día me puse a que él me hiciera un dibujo y entonces en el dibujo pues yo lo miré y él empezó a explicarme quién era el papá, no sé qué, sí sé cuándo, y cuando fue que me mostró que era que el abuelo tenía en la mano, yo sí veía que se le alargaba lo que él había hecho y veía una persona como sola y uno pequeñito como cogido, como de la pierna de la mamá, fue que me dijo, el abuelo le pega a la mamá y la mamá pues ya es una mujer mayor y siempre es una problemática en la casa. Entonces el niño ha desarrollado ese nivel de estrés que raya los cuadernos, los rompe, el niño molesta, no se puede estar quieto, corre para un lado y para el otro, es muy inestable para poder prestar atención, como que no puede. Entonces es como los síntomas que yo veo en ese niño que es a causa de eso. Y ahorita, pues cuando yo ya detecté eso, pues yo le dije a la mamá que pues yo necesitaba que ellos tuvieran una mejor convivencia o me iba a ver en la necesidad pues de avisar al ICBF de lo que estaba pasando porque el niño ya estaba presentando comportamientos que no eran adecuados pues a su edad. exacto, creo que ese es un buen ejemplo y qué bueno que mencionas que lo pusiste a dibujar, porque ese es uno de los medios que nosotros utilizamos en la entrevista, ¿no? Tal vez me fui muy rápido en esto de la entrevista, porque ¿qué medios utilizamos en la entrevista? Pues podemos usar el dibujo, la plastilina, los cuentos, que el niño complete cuentos. El niño que sufre abuso sexual a veces es muy hermético, ¿verdad? No se quiere acercar a nosotros, no quiere hablar y pues tenemos que de alguna manera romper el hielo y una forma de romper el hielo es eso, es exactamente lo que hizo Cristina, ¿no? Ponerlo a dibujar, el dibujo es algo que a los niños les atrae, la plastilina es otra cosa que les atrae. Ahora con la pandemia y todos los medios electrónicos, pues tienen su lado malo, pero también tienen algunos beneficios, ¿verdad? Porque si no los podemos ver directamente, podemos jugar con ellos a través de la teleterapia. No sé si ustedes conocen, por ejemplo, ¿cómo se llama? El arenero virtual que ha desarrollado en Estados Unidos el grupo que trabaja con Violeta Ocklander. Pues es una técnica muy interesante, ¿no? Que permite jugar con ellos, aunque no estemos en el mismo lugar, ¿no? Claro que yo creo que con los niños y con los adultos también, pero el adulto es un poco diferente. Sí es muy importante la parte presencial, ¿no? Yo no sé, ustedes son algunas de diferentes países, ¿cuál ha sido su experiencia en esta situación tan complicada de la pandemia en que no los podemos ver directamente muchas veces? Y pues identificar los problemas, el estrés, y esto puede ser más difícil, pero es viable, ¿verdad? Y es viable intervenir con el niño en forma virtual, aunque no sea, digamos, lo más deseable. No sé si alguien quiere comentar algo a este respecto. ¿No? Bueno, seguimos. Entonces, como el estrés es una digamos, de los aspectos en los que se puede ver muy claro, como un factor de riesgo muy importante, como decíamos, y uno de los aspectos en los que se ve reflejado fácilmente los problemas de los niños y que pueden dar lugar a un trastorno realmente
requerimos de evaluar el estrés. Y, su compañera explicó algunas formas, ¿no?, de cómo evaluarlo, ¿no? Yo les decía al principio que tenemos pruebas neuropsicológicas, pruebas psicométricas, pruebas proyectivas, pero también les decía que necesitamos desarrollar instrumentos para realmente poder hacer diagnósticos más objetivos y desarrollar técnicas que tengan que ver más con el contexto latinoamericano. Yo me refiero en gran parte a mi país, con el contexto de mi país, que es México, que es muy diferente al contexto europeo o al contexto de Estados Unidos. Y entonces, con un grupo de personas, de colegas, nos hemos dedicado a tratar de desarrollar algunos instrumentos para evaluar a los niños. Y de aquí surgió esta batería que se llama Batería de Evaluación Infantil, en la que yo participé, también la maestra María del Consuelo Durán Patiño, María Cristina Heredia y la doctora Edith Romero. Desarrollamos 3 instrumentos para evaluar, podríamos decir, factores de riesgo, problemáticas y capacidad de adaptación. Los 3 instrumentos que hemos desarrollado, no sé si lo ven ahí, pero aquí lo tengo. Es una publicación reciente que hemos hecho y que incluye esta batería de evaluación infantil, incluye la escala de evaluación de estrés en niños, la escala de afrontamiento en niños y el cuestionario de problemas internalizados. Por favor, si ustedes me quieren interrumpir por cualquier razón, no solo porque algo no se entienda, sino porque quieren saber, háganlo con confianza, ¿sí? A ver, entonces les voy a platicar un poquito del cuestionario de estrés en niños, que es el primero que desarrollamos. Consta de 45 preguntas, 44 reactivos de opción múltiple con opciones de respuesta de nada, poco, bastante y mucho, los cuales son presentados con una escala pictórica, así como una pregunta abierta que presenta el evaluamiento, que evalúa el afrontamiento. Fue diseñado para aplicarse a niños entre 8 y 12 años de edad en forma individual o colectiva. Consta también de una hoja de respuestas donde ellos, más bien, hay un cuadernillo en el que ellos van marcando en cada uno de los reactivos si le molesta nada, poco, bastante o mucho. Puede usarse para finalidades de evaluación e investigación, pero también como un apoyo para la intervención. Aquí no sé si alcanzan a ver, pero están algunos de los reactivos. Hay diferentes factores que son, los principales son los que están aquí abajo: falta de aceptación familiar, agresión verbal y burla, falta de confianza y respeto, perdón por estar señalando, presión escolar, exigencia familiar, regaño y castigo, conflictos familiares y miedos. Cada uno de estos factores, o sea, ¿cómo se hizo este cuestionario? Primero, nosotros queríamos, como dijimos, el contexto en el que se desarrollan los niños es muy importante. Nosotros lo que queríamos es tener no solo qué es lo que dice la teoría, como ya habíamos comentado, sino cómo viven los niños esos problemas. Entonces, para nosotros era muy importante retomar la voz de los niños. Entonces, primero hicimos un estudio cualitativo en el que le preguntamos a los niños qué cosa es lo que les molestaba. Y aquí van a ver
algunos de los reactivos del cuestionario que ellos salieron de ellos, ¿no? Que me echen la culpa de lo que pasa en casa. ¿Alguien quiere leerlo? Por favor. Sí, profe, yo te ayudo. A ver. Que Gracias. me echen la culpa de lo que pasa en casa, que mis papás no me hagan caso, que mi familia me critiquen por todo lo que hago, sacarme malas calificaciones, que mis padres no sean cariñosos conmigo, no tener amigos, que me comparen con otros, que no me tengan confianza, que se burlen de lo que digo, estar enfermo, que no me crean lo que digo, que pudiera robar, Que me que me pudieran robar pudieran o o secuestrar. secuestrar. Profe, ¿y a qué edad le aplicaron esa encuesta? O sea, ¿qué rango de Entre, edades fueron? entre 8 y 12 años. Y Ah, como, listo. y como ustedes se pueden dar cuenta, no es que nosotros les digamos qué tanto te molesta que te comparen. Hay cosas que no sabíamos que ellos nos iban a decir que les molestaban, ¿no? Como que me pudieran robar o secuestrar. Hay quienes nos han dicho, pero ¿por qué incluyeron eso en el cuestionario? Porque los niños lo mencionaron. No fue una pregunta que nosotros les hicimos, ¿no? Que mis padres no sean cariñosos conmigo, o sea, son muy diferentes y por eso después se agrupan en factores, ¿no? Partimos con muchos niños y muchos reactivos y se fueron con los diferentes estudios de validación y de confiabilidad, se fueron reduciendo hasta que quedaron esos 45 que están en 7 factores, ¿no? Y aquí vemos cómo se agrupan estos, ¿no? Tenemos un primer factor grande que es el de el buscar las soluciones, pero hay otro factor grande que es el de agresión. Perdón, es que ya me estoy yendo a otra cosa. Esto ya no es de estrés, esto es de afrontamiento. Entonces déjenme regresarme. Entonces, con todos estos reactivos sacamos diferentes factores de tal manera que nos quedaron estos 7 factores que les había puesto aquí. Falta de aceptación familiar, agresión verbal y burla, falta de confianza y respeto. Por ejemplo, aquí en el de miedos, que está arriba, ¿cuáles son sus miedos? Que mi mascota se enferme, que mis papás se enfermen o les pase algo, que me pudieran robar o secuestrar, estar enfermo. ¿Qué piensan al ver estos reactivos de miedo? ¿Creen que los niños que ustedes ven también presentarían estas situaciones frecuentemente? Porque, por ejemplo, a nosotros nos llamó mucho la atención que mi mascota se enferme, pero las mascotas cada vez son más importantes para los niños, ¿verdad? No fue algo que les preguntamos, fue algo que ellos dijeron. Sí, ¿Qué tanto creen? profe, porque como Cristina? hoy en día los niños mantienen mucho solos, entonces los papás que hacen le compran un perro. Entonces se Ujú. vuelve ya un vínculo tan cercano más que a sus mismos padres. Entonces llegan, viven llenos de miedos. Ahí lo que dice, vamos, es los miedos, la falta de confianza, que le exigen sus papás. O sea, yo pienso que sí, o sea, esos factores son esenciales y se viven acá, o sea, yo lo veo acá, yo vivo en Colombia y son muy frecuentes en ese rango de edad, sí, señora. ¿En Colombia en qué parte vives? Vivo en un municipio que se llama Suacha, que queda aledaño con Bogotá, ¿sí? Mm, Con la capital. sí. Y por ejemplo, aquí vemos el de conflictos familiares, que es otro factor, ¿no? Que mis hermanos se peleen conmigo, que mis hermanos no me presten sus cosas, que mis padres se pelean. Aquí lo que nos pasó es que muchos niños ya no tienen hermanos. Son hijos únicos. No sé cómo sea el caso de ustedes. Entonces,
Por ejemplo, nosotros le decíamos, bueno, si no son tus hermanos, tus primos, por ejemplo, ¿no? Pero pues sí hay varias cosas que van saliendo, ¿no? Y entonces después hicimos, es importante no solamente el estrés, ¿no? Sino cómo afrontan los niños el estrés. O sea, el afrontamiento es muy importante en los adultos, pero también en los niños, ¿no? O sea, ¿qué hacemos ante estas cosas que nos estresan, ¿no? Y entonces hicimos otro cuestionario, que es el cuestionario de afrontamiento, que toma en cuenta las diferentes estrategias que utilizan los niños para, el término psicológico es afrontar, pero yo digo que es lo mismo que enfrentar realmente, ¿no? O sea, ¿cómo enfrentamos estas situaciones que nos pasan? Aquí tenemos un primer factor que es solución de problemas, ¿no? Y que tiene varios reactivos, que son los primeros que están en la primera columna. ¿Alguien los quiere leer, por favor? Bueno, ¿No los profe, yo ven? también. ¿Quién quiere? ¿Sí los ven o no los ven? Sí, señora, sí se ve. Propongo soluciones para arreglar el problema. Pienso que todo se va a arreglar. Pienso que es más importante para mí y lo arreglo. Hago algo para ayudar, intento estar bien, trato de verle el lado bueno. Pienso en el problema y veo las cosas de forma diferente. Me doy cuenta de mis errores y me siento mal por eso. Me calmo, hablo con alguna persona para tranquilizarme. Trato de arreglar el problema. Me tranquilizo, me siento mal por lo que hice, hablo con los demás para que no me castiguen, hablo con alguien de lo que me molesta, respiro profundo, me pongo de mal humor, discuto, le pego a Estos un ya, objeto. estos ya no son del mismo factor, ¿verdad? Los Ah, primeros son de solución de problemas, ya estos a partir del me pongo de mal humor, es un afrontamiento no funcional, ¿no? Este es funcional y este ya sería no funcional, ¿no? Porque me pongo de mal humor, discuto, le pego un objeto, azoto cosas, me enojo con alguien, contesto mal, me desquito con otras personas, no quiero que nadie me hable, hago mis caras, grito, prefiero estar solo, le pego a la pared, le pego a alguien. Este es el cuestionario de afrontamiento, que tiene los estilos serían el funcional, el disfuncional, el centrado en la emoción y el evitativo. El funcional incluye el primero que vimos, que es resolución de problemas, negociación, autocrítica, autosuficiencia, adaptación, búsqueda de apoyo. El disfuncional incluye el enojo, la autoagresión, la oposición, el aislamiento o retraimiento. Y el centrado en la emoción incluye la tristeza y el miedo. El evitativo incluye la distracción y la evitación. ¿Ustedes habían oído hablar de estos estilos de afrontamiento? Si no habían oído hablar, no hay ningún problema. Nada más quiero saber si habían oído hablar para explicarles un poco esto. ¿No? Y esto es muy importante, yo pienso, para cuando hay un caso de abuso sexual o de maltrato. Es muy importante en todas las problemáticas infantiles, pero más en estos casos de abuso sexual y maltrato. El estudio del afrontamiento empieza con Lazarus y Folkman, y que ellos dicen que lo que es muy importante el estrés, pero más importante que el estrés es cómo se afronta
este estrés. Y ellos empiezan a hablar de los estilos de afrontamiento. Pero en un principio solamente se habla de los estilos de afrontamiento en los adultos y se empiezan a hacer muchos cuestionarios de estilos de afrontamiento en adultos. Y es hasta recientemente que se empieza a hablar del afrontamiento en los niños. Los que empiezan a estudiar más el afrontamiento en los niños son, por ejemplo, en Australia se han hecho muchos estudios sobre esto, en Estados Unidos, en España, pero poco en México poco en México y se utilizan en general instrumentos extranjeros como el de Trianes. ¿Alguien ha oído hablar del cuestionario de Morales y Trianes sobre afrontamiento? Bueno, no es yo les quiero decir y explicar lo que yo he hecho y lo que creo que les puede servir. No es un examen, pero sí me gusta que haya más intercambio, ¿no? Y no tienen que saber para poder hacer un intercambio. Aquí vemos dos cosas diferentes, ¿no? Que son los estilos y otra cosa son las estrategias. ¿Por qué? Porque este es un estilo funcional, pero no es el único. Hay diferentes formas en las que el niño puede enfrentarse a estas situaciones estresantes o problemáticas. Una es la negociación, la autocrítica, la autosuficiencia, la resolución de problemas, y disfuncionales son el enojo, la autoagresión, la oposición, el aislamiento. Pero resulta que cuando estamos hablando del afrontamiento en niños, tenemos que tener en cuenta el nivel del desarrollo, ¿verdad? Esperamos que el niño pequeño, el niño de 3, 4 años, más bien tenga un afrontamiento centrado en la emoción y disfuncional, ¿verdad? Si un niño ante un evento que le molesta, se enoja, si es muy pequeño y hace un berrinche, pues es normal. Si tiene 12 años, ya no es tan normal, digamos, tan esperado. Paul quiere hablar, creo. ¿Puedes hablar? O Paul, no sé cómo. Tienes tu micrófono apagado. ¿Quieres prender tu micrófono y hablar, Paul? ¿No me oyes? Pues tiene la mano levantada, pero creo que no sé. No, bueno. Entonces, sí hay diferentes formas de enfrentar funcionalmente un problema, ¿verdad? Y como también hay diferentes formas de enfrentar disfuncionalmente un problema. Y también puede variar esto de acuerdo a la edad, ¿no? Ahora, ya no les voy a... ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos una serie de estudios para obtener confiabilidad y validez de estos dos cuestionarios. El cuestionario de afrontamiento tiene 3 versiones, pero bueno, la que yo les estoy presentando y la que se puede usar es la que ya está más validada, que es esta, que es la tercera versión, que es la que está publicada en el BEI. Y tienes estudios de validez factorial, que es cómo se agrupan los factores, estudios de validez de confiabilidad y estudios de validez concurrente. Tiene, por ejemplo, el de estrés. Este no tiene. Pero pues no nos pareció suficiente hacer estos dos instrumentos. Y como ven, aquí también se trató de conservar la voz y la palabra de los niños, ¿no? Hicimos un tercer cuestionario, que aquí sí no se va a ver muy bien.
que es el de problemas internalizados y problemas externalizados. Los problemas externalizados serían los problemas de conducta, como el comportamiento agresivo, como el comportamiento disruptivo, la agresión y las autolesiones. Los internalizados serían la depresión y la ansiedad. Y hay un factor que es comportamiento adaptativo. ¿Por qué quisimos hacer incluir, digamos, es como una subescala de comportamiento adaptativo? Porque el niño puede tener problemas, problemas de conducta, pero también puede adaptarse. Y queremos saber qué tanta posibilidad tiene de adaptarse. Porque el factor adaptativo tiene que ver con otro aspecto de la psicopatología del desarrollo, que son los modelos de competencia, que tratan de explicar la naturaleza y causas de los resultados exitosos del desarrollo a pesar de situaciones de riesgo o vulnerabilidad. Y buscan factores específicos que puedan explicar el desarrollo adecuado de individuos que se consideran en alto riesgo, es decir, que tienen resistencia al estrés, que son menos vulnerables, no invulnerables, y por lo tanto resilientes. ¿Alguien quiere comentar algo de cómo podemos entender la resiliencia? Yo. Sí. Sí. ¿Cristina? Bueno, sí, señora. La resiliencia pues es tomada como esa forma en que el niño o la persona es capaz de salir adelante a pesar de la adversidad. O sea, de pronto alguien que tenga que emigrar o que mueren sus padres o situaciones bien duras y críticas y ese factor como que saca de adentro para poder seguir adelante con la vida. ¿Y qué se les ocurre a ustedes? O sea, no es que sepan, ¿no? No es examen. ¿Qué se les ocurre si es importante o no esto de la resiliencia ahora que estamos en esta época de pandemia? Porque la pandemia no ha acabado. Estamos en post-confinamiento porque ya no nos quieren confinar por muchas razones, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver la resiliencia con la pandemia? Lo que se les ocurra. Hola, buenas noches. Sí, yo considero que la resiliencia es la capacidad que tenemos como seres humanos de poder sobreponernos a las dificultades, ¿no? Entonces, si lo ponemos en el contexto de la pandemia, obviamente la pandemia creo que para cada uno de los que la hemos atravesado ha sido una experiencia nueva, una experiencia que ha traído estrés, que ha traído situaciones negativas, pérdida de trabajo, pérdida de quizás hasta familiares, pérdida de tal vez hasta la comodidad de un hogar, porque no había manera de pagarla, no había manera de poder continuar cumpliendo con, perdón, con los compromisos económicos que ya teníamos. Entonces, claramente, tenemos una situación en la que tenemos que sobreponernos ante todas estas adversidades nuevas que han surgido a raíz de esta pandemia, y poder continuar, ¿no? Poder continuar en lo que ellos llaman, el mundo ha llamado la nueva normalidad, incluso ante el uso de las mascarillas que ha sido tan incómodo, de no poder ver cómo reacciona la otra persona, de no poder ver una sonrisa que tanta alegría nos puede causar. Entonces, realmente ha sido una situación en la que si una persona no fue resiliente, ha tenido que desarrollar resiliencia para poder hacerle frente a esta pandemia. Sí, yo creo que es muy importante lo que dices, pero algunos no son resilientes, porque algunos han muerto, ¿no? Que eso es, y otros tienen
muchos trastornos emocionales y psicológicos a consecuencia de la pandemia. ¿Por qué? Porque nos ha hecho más vulnerables, tenemos mucho más estrés, ¿no? Pero también es un reto que podemos aprovechar y aprender muchas cosas de esta situación inédita que si nos hubieran dicho que la íbamos a vivir hace 4 años, por ejemplo, porque aquí somos puros adultos, ¿no? Creo que hubiéramos dicho, ay, no, eso es una ciencia ficción, eso no va a pasar. Y estamos en medio de eso porque no hemos salido totalmente, y no es porque yo quiera ser pesimista, sino porque las cifras lo dicen, ¿no? Y entonces, sí, ¿cómo vamos a ser resilientes? Pues creo que eso mismo le pasa al niño que ha sufrido abuso sexual y maltrato, ¿no? Hay niños que son maltratados en su casa, se escapan, van con un pariente, ven qué hacen, pero no se quedan en esa situación. Y otros lo sufren pasivamente, ¿verdad? Y creo que para ser resilientes no podemos sufrir pasivamente las cosas, ¿no? Pero a veces pues no tenemos la suficiente fuerza porque nos volvemos muy vulnerables como los niños que están en la guerra y necesitan del apoyo de otros para poder afrontar estas situaciones en una forma exitosa, ¿no? Entonces no es lo mismo afrontamiento que resiliencia. La resiliencia es como los factores, el desarrollo exitoso a pesar de factores de riesgo, ¿no? Y bueno, aquí es lo que les había dicho, que esto surge de la psicopatología del desarrollo y como los hijos de personas que tienen un alto riesgo, había un grupo que mostraba patrones de adaptación sorprendentemente sanos y que eran niños sanos, ¿no? A pesar de estar en situaciones, en un contexto de mucha vulnerabilidad y riesgo. No es lo mismo un desarrollo exitoso en un ambiente propicio. La resiliencia tiene que ver con riesgo y vulnerabilidad. Y yo creo que la pandemia nos ha hecho a todos vulnerables y estar en riesgo, ¿no? Algunos han tenido mucho más riesgos que otros, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí pues me inquietaba y me sigue inquietando mucho en mi país es cuando se dan muchas, y sobre todo al principio, se daban muchas recetas, digamos, entre comillas, o ideas de cómo no contagiarse, sana distancia. A ver, díganme, sana distancia en mi casa, yo sí, porque vivo sola, pero sana distancia en una familia que vive en 2 cuartos y son 8 personas, eso no funciona, ¿no? Entonces, el contexto es muy importante. Y bueno, les quiero hacer reflexionar un poco sobre esto que estamos viviendo para que reflexionemos sobre lo que pasa con los niños maltratados y abusados, ¿no? Porque de alguna manera esta situación pues nos ha maltratado a todas, a todos. Y pues a lo mejor de esto no debería hablar, pero a lo mejor las medidas que se nos han impuesto más nos han maltratado que ayudado, no sé, ¿eh? O sea, es una pregunta. Entonces, creo que tiene mucho que ver lo que está pasando y sabemos que la violencia en los hogares y el abuso de los niños y el maltrato a los niños ha aumentado en la pandemia por muchas razones, pero sobre todo porque el contexto no nos ayuda. Entonces, la resiliencia se refiere a una adaptación positiva a pesar de experiencias significativas de adversidad y trauma. Incluye 2 aspectos, adversidad y adaptación positiva. La resiliencia no se mide directamente, se infiere indirectamente, dado que es un proceso
por lo que, según yo, no tiene sentido crear una escala de resiliencia, porque es como un proceso que es un resultado frente a algunas situaciones. Entonces, la resiliencia y la psicopatología del desarrollo toman en cuenta los procesos, enfatiza lo positivo, optimiza los aspectos positivos y podemos hablar de una reducción del trastorno o de la enfermedad, ¿no? Y esto pues tiene que ver con el maltrato y con los niños abusados. Y bueno, la adaptación es evolutiva por naturaleza. El éxito en tareas del desarrollo de un periodo facilita el éxito en tareas del desarrollo posteriores. La competencia y los síntomas están relacionados por diversas razones. El éxito o fracaso en múltiples dominios puede tener efectos de cascada en otros dominios. Las intervenciones para promover el éxito en algunas tareas del desarrollo pueden tener efectos preventivos en relación a problemas emocionales o de conducta. A ver, quiero ahondar un poco en esto, ¿no? Cuando tenemos un reto, y como tiene el niño abusado o maltratado, puede haber una adaptación, porque la naturaleza es evolutiva y la adaptación es evolutiva. Si el niño es atendido cuando es abusado en forma rápida o digamos en forma pertinente, pues esto va a evitar que haya un trastorno mayor y va a facilitar el éxito en tareas del desarrollo posteriores. Si el niño no es atendido, ¿qué va a pasar? Pues va a seguir exponiéndose a más factores de riesgo, a más abusos y entonces va a ser más difícil que tenga éxito en otras tareas. ¿Sí o no? ¿Cómo ven esto? Profe, a mí me gustaría compartir de un joven que el chico fue violado a los 7 años. Actualmente tiene 17. Quien fue el papá y lo violó como por más o menos, él dice que fueron varias veces, pero actualmente la mamá apenas que fue siendo él aún pequeño, ¿sí? Porque le contó. La mamá lo que hizo fue decirle, son cosas que pasan, olvídalo. Y echó el señor de la casa para no demandarlo y no lo distanció. Actualmente el chico se ha vuelto ahorita poco a verse con el papá y como tiene 17 años está terminando su bachillerato, pero el muchacho presenta muy baja autoestima, tiene problemas con sus compañeros, no quiere hacer nada, quiere que su mamá le dé todo, no tiene deseos de trabajar, de pensar en un futuro, está totalmente estancado y sufre de ansiedad porque tiene descargas, movimientos repetitivos. Entonces es un chico que está ahí estancado. Yo le preguntaba a él que la cuestión de su abuso, que él qué pensaba respecto a eso, y él me decía que él había perdonado, que el papá le había pedido perdón, que hacía muchos años él le había pedido perdón y que él siente que él ya perdonó, pero yo siento que no, o sea, yo veo que este chico, eso que hizo la mamá, el tratar de hacerle olvidar algo que para él fue tan fuerte, porque fue él que lo vivió, hizo como que quedara eso ahí estancado, lo que su merced dice. No se trató en el momento que debió haber sido, ¿sí? Y veo que ahorita le está generando hasta problemas de su personalidad, de sociales, todo. Entonces sí es muy importante, al menos que ellos puedan hablar, que puedan expresar, que puedan como ser tenidos en cuenta, no como hagamos de cuenta que no pasó nada. Sí, muchas veces en las familias se da esto, hay que perdonar, y yo digo que sí hay que perdonar, no digo que no, pero hay que elaborar toda la situación
y ponerse en contacto con todas las emociones que nos produjo esta situación que es traumática, yo creo, ¿no? Y pues no se puede perdonar así nada más. Ahora, como psicólogos sabemos una cosa, que aunque no se, si se atiende a la persona en el momento adecuado, es mucho mejor, pero no porque no se haya atendido en el momento adecuado, quiere decir que no se pueda atender después, ¿no? Entonces, este chico de 17 años, pues sí necesita una atención y se le puede dar ahora, pero no decir, ya perdoné y aquí no pasó nada, porque sí pasó, ¿no? A ver, Claudia tiene levantada la mano y Paul, pero no sé por qué Sí. no habla, si ya le he dado la palabra desde hace varias veces. Claudia. Buenas noches. Yo quería preguntar acerca de que conozco algunos casos de cerca, se escucha también y quisiera, digamos, confirmar si esto es así, de que los niños, particularmente varones, que han sido abusados sexualmente de pequeños, tienden a desarrollar de jóvenes, de grandes, o en la adolescencia misma ya, la tendencia a la homosexualidad. O sea, muchos chicos que han llegado ahora a ser homosexuales, conversando, han dicho, sí, yo fui abusado de pequeño y esto me hizo ser ahora como soy. Uno. Dos, he encontrado también, bueno, unos 2 casos de mujeres que en cambio el hecho de haber sido abusadas desde pequeñas, niñas, en grande ellas sienten mucha repulsión grande, ¿no? A la sexualidad, temor a todos los hombres, o simplemente cree que ella está hecha para ser siempre abusada. Entonces, estas son como consecuencias quizás del no haber tratado a tiempo a estos niños, a estas personas en su momento, y qué se puede hacer, digamos, para que esto no ocurra. Esta es mi pregunta. Bueno, sí es cierto que algunos niños que son abusados pueden volverse homosexuales, pero no todos los que han sido abusados se vuelven homosexuales, porque como decíamos al principio de esta plática, hay un diagnóstico, pero hay una individualidad. El hecho de que haya sido un niño abusado no quiere decir que forzosamente va a ser homosexual. Sí, sí es cierto que hay niñas que han sido abusadas y que después sienten repulsión, pero no todas, porque hay una individualidad y un contexto que tenemos que tomar en cuenta en el diagnóstico. ¿Y qué nos falta para esas afirmaciones así categóricas? No se pueden hacer. Para eso son los estudios epidemiológicos. Y yo, una de las cosas que les quería decir es que faltan estudios epidemiológicos objetivos sobre el abuso sexual, porque es un tema tabú del que muchas veces no se puede hablar y que no se ha hablado y que no se habla, ¿no? Y para eso, pues nos hace falta mucho prevención, que la gente esté en contacto con sus emociones, en contacto con la información sexual, etcétera, ¿no? Porque es algo que se tapa, ¿no? No sé si eso contesta a tu pregunta, pero creo que no se puede afirmar categóricamente que así va a ser, ¿no? Jennifer también creo que quiere hablar. Buenas noches, profesora. Eso que hablaba mi compañera hace un momento me recuerda a 2 casos que conozco, porque no solamente considero yo que es como tratar a tiempo, sino también las víctimas se sienten como más tranquilas cuando su agresor permanece lejos físicamente de ellos, porque conozco el caso de una muchacha, bueno, ya es adulta, que fue abusada desde su infancia como por 6 años por su padrastro.
y la mamá, luego de un tiempo, él estuvo en la casa fuera como 2 meses, mientras como que la familia bajaba las emociones en cuanto a eso porque nunca lo denunciaron. Y hoy en día la muchacha tiene como, bueno, ya es adulta, debe tener como 30 años. Y ella hasta el sol de hoy, ella vive cerca de la vivienda de su mamá. Y ella es una persona muy desafiante con su mamá, muy, ella lleva como una rabia, un rencor, una ira por dentro, porque ella dice que nunca le creyeron y que en ese caso ella dice que no la ha perdonado y que ella siente miedo porque ella tiene hermanas más pequeñas, pero pues en ese caso las otras hermanas de ella son sumisas, ellas ni siquiera responden, no nada, entonces ella dice que hasta cierto punto a ella como que le perturba saber que sus hermanas conviven allí y que sean como lo contrario de lo que ella ha desarrollado como su mecanismo de defensa, que es como la agresividad, confrontar, anda siempre a la defensiva en cuanto a esta situación. Así que yo pienso que a veces el tratamiento, claro que también es oportuno, pero muchas veces las personas también esperan justicia para las Sí, personas que han claro. cometido un delito de esta magnitud y más en una etapa tan esencial como es la infancia, que sabemos que es el inicio y de igual manera el desarrollo de la personalidad y todas estas cosas que repercuten en las etapas más adelante pues, de cada ser humano. Así que considero que igual es algo que en ninguna cultura escapa porque se da hasta en las clases más altas, también como en las más vulnerables. Así que yo pienso que siempre he dicho que la psicoeducación es un aspecto fundamental en cuanto a la prevención. En los módulos anteriores, la profesora nos puso un video del cual no tenía conocimiento y a todo el que he podido le he mandado ese video porque es algo, muchas veces a los padres nos cuesta sentarnos con los niños y hablarle de estas cosas, pero pues la tecnología también nos ayuda en cuanto a esto, aunque nunca está de más reafirmar nosotros como padres en cuanto al cuidado y a la prevención pues de estos delitos. Pero de igual manera es algo que pues a través de la tecnología también podemos hacer énfasis, podemos eh, tener como más seguido, pues. Esa sería mi participación, profe. Sí, Jennifer, precisamente yo iba a hablar algo de eso, que no es suficiente el tratamiento, por eso es importante las denuncias, porque si el niño, lo que ha pasado muchas veces en una clínica de maltrato donde llevan niños abusados, y esto es que si los niños siguen viviendo con los agresores, ¿no? Pues no se va a poder solucionar. Y por eso por un lado es el tratamiento, pero por otro lado sí es la justicia, como tú dices, las demandas que deben ser atendidas, pero no por los padres nada más, sino eso es una cuestión social, es una cuestión de justicia social. Ahora, el problema es, a ver, se denuncia, el niño va a un hogar sustituto, a un albergue, por ejemplo, que hay en México, y el padre va a la cárcel. ¿Qué pasa? El problema no es que vaya al albergue, sino cómo funciona ese albergue. ¿Y el niño va a volver a ser maltratado ahí? ¿O va a tener todos los cuidados que realmente necesita? Es complejo. Por eso es una cuestión social, y no es una cuestión solamente psicológica, ni le podemos, digamos, como echar toda la responsabilidad solo a los padres, ¿no? Los padres tienen responsabilidad, los padres tienen que educar. Hay una educación sexual en las escuelas en México, por ejemplo, pero yo creo que eso no es suficiente porque los padres tienen que hablar con los hijos y pueden hablar mejor que en las escuelas. Pero ¿cómo le hace el padre si él mismo no recibió su educación?
si él mismo tiene ese problema. Por eso tiene que ser una respuesta social y del gobierno, no nada más de la psicología o de la educación, pero no sé qué piensan los demás. Porque por eso iba yo a hablar, hablé aquí de competencias, porque el niño va adquiriendo competencias a lo largo de su desarrollo y si ha sido vulnerado a través del maltrato o del abuso sexual, algunas competencias no las va a adquirir y se va haciendo como algo en cascada, ¿no? De no ir adquiriendo esto y, por ejemplo, estas personas que dices que les preocupa a esta persona, las hermanas que son muy pasivas, me están dando la razón, ¿no? Algunas se vuelve agresiva, mientras que otras se vuelven pasivas y lo aceptan totalmente. Y es la parte pues de la violencia contra la mujer que se relaciona con esto, en donde el machismo está normalizado, ¿no? Y la violencia está normalizada. Entonces son problemas muy complejos que no tienen una solución sencilla, pero que requieren de varias instancias. Pero nosotros como psicólogas, que bueno, yo hablo como psicóloga porque eso es donde yo puedo actuar, creo que sí tenemos esa obligación de la psicoeducación, la prevención y la intervención, ¿no? No sé si alguien más quiera comentar. Eso, profe, es muy clave, como su merced dice, que pues en el puesto en que uno está, ¿no? Todos somos defensores de los derechos de los niños y pues yo creo que un buen profesional, a veces yo he visto en colegios donde aquí en Colombia, donde no se demanda, sino se queda callado los profesores o el rector al ver una situación de abuso sexual. Y se sabe que en la casa lo saben y el niño está siendo víctima, pero prefieren quedarse callados porque vale más un cupo o vale más de pronto el no tener un problema, porque eso se le acarrea pues problema. Entonces, yo pienso que desde la parte de nosotros como profesionales o que tengamos contacto con los niños, prestarles esos servicios, darles herramientas para que ellos mismos también puedan combatir respecto a esto, o sea, puedan como hablar con libertad respecto a esto. Entonces, es bonita la invitación para, como decía la compañera, si sea un video, pero va a llevar a sensibilizar y a tocar partes que de pronto tenemos ahí, que los papás piensan callados y más bien no ha pasado nada o no ha sucedido. Yo pienso que eso también es falta como de cultura, de sensibilizar tanto a los padres como a los hijos. El papá hoy en día es un padre demasiado tranquilo, a veces como que ve las cosas y como que todo es muy natural, no sé, no es como ese sentido de pertenencia que había anteriormente, o sea, las mamás de antes que eran como muy diligentes, como que veían cosas también. Entonces yo veo como que hoy en día nos toca es preparar y dar herramientas tanto a los papás como a los niños. Sí, yo creo que eso nos toca como psicólogos, ¿no? Y como seres humanos. Creo que es un tema que, pues, que ha estado como tabú y como poco estudiado, poco atendido, ¿no? ¿Por qué? Porque además es una cuestión de poder, ¿no? O sea, si el padre, o sea, antes se pensaba, las violaciones, por ejemplo, los abusos en general son de personas extrañas, ¿no? Pero que en los estudios que se han logrado hacer, ¿qué se ha visto? Que en general los abusadores son personas cercanas. Los que violan a las mujeres casi siempre son personas conocidas, que conocen a la persona, no es que pasaron por ahí y se les ocurrió violarla, ¿no? Entonces, sí hace mucha falta educación y
prevención y para eso se hacen los diagnósticos y para eso se hacen los estudios que nos dicen, por ejemplo, el 80% de los niños abusados sexualmente es abusado por un pariente, ¿no? O el 90% de las mujeres violadas, no estoy diciendo las cifras exactas, pero ustedes las pueden consultar en los estudios epidemiológicos. Son violadas por gente que las conoce. Pero el mito, ¿cuál es? El mito es que no, que en las familias no pasa eso, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, yo creo que ser valientes y decir, pues, ¿cuántas mujeres, yo me pregunto, han sido abusadas sexualmente y nunca lo han dicho? ¿Y cuál ha sido el costo de eso? Hay un artículo que les quería subir, pero se los mando mañana o algo así, que se llama de un caso atendido en una mujer por psicoterapia cognitivo-conductual, que la mujer es atendida ya siendo adulta, pero nunca había hablado de eso con nadie y le pasó desde niña varias veces, porque el abuso y el maltrato en general son crónicos, ¿no? No es que se da una vez, ¿no? Sino que se vuelve a dar y se vuelve a dar. Y hay familias enteras de mujeres que han sido abusadas por los abuelos, los papás o los hermanos, ¿no? Bueno, estas son algunas referencias que, por si les interesan. Y yo con esto termino mi exposición, pero quisiera ver si podemos hacer un poco de diálogo en los minutos que nos quedan. Profe, yo sí tenía una consulta en cuanto al cuestionario de estrés del que usted hablaba para niños. ¿Está disponible? ¿Tiene algún costo? Sí tiene algún costo, no me lo sé, pero los 3 cuestionarios los vende el Manual Moderno. ¿Tú dónde vives? En Panamá. En México y en Colombia existen librerías del Manual Moderno. En Panamá no sé. Pero si te metes a la página del Manual Moderno, en la que te convendría más es la de Colombia, ahí deben estar los costos y si te lo pueden enviar y todo esto. Ah, ok, gracias, profe. O sea, está publicado por el Manual Moderno, los 3 cuestionarios. Disculpe, ¿cómo se llama el cuestionario para buscarlo? Se llama Batería de Evaluación Infantil y hay 3 cuestionarios. El cuestionario de estrés, el cuestionario de afrontamiento y el cuestionario de problemas internalizados y externalizados. Ok, gracias. Y bueno, hay otros cuestionarios semejantes que han sido traducidos, porque casi todos están hechos en Estados Unidos, que esos los vende TEA, que creo que sí tiene oficinas en toda Sudamérica, y que son, por ejemplo, el de Reynolds, no se los puse aquí, por eso les decía, el de Trianes, que es un cuestionario de estrés, a lo mejor está disponible en la red. Estos cuestionarios que yo les presenté, aparte de que tienen sus estudios de confiabilidad y validez, tienen sus normas. Como son dimensionales, dicen a partir de dónde se considera que hay riesgo, ¿no? Porque tener muy poquito de ansiedad a lo mejor es normal en todos los niños, pero tener mucho ya no se espera, ¿no? Y entonces, por eso tienen gráficas, a ver, déjenme ver, como esta, ¿no? En donde tenemos del 0 al 100 y a partir de 60 se considera que hay riesgo. Entonces, este niño sí tiene varias subescalas, como la de comportamiento disruptivo,
en riesgo autolesiones, también depresión y ansiedad. Y por otro lado, su comportamiento adaptativo es muy bajo, ¿no? Entonces, todos los 3 cuestionarios tienen este tipo de gráficas que tienen que ver con las normas que hemos obtenido para ellos. No sé si algún otro comentario, pregunta. Bueno, yo sí quiero comentar algo. A mí me invitaron a participar en este diplomado que está organizado en Ecuador. Yo ya he participé en un congreso con esta misma asociación recientemente y me parece que es muy loable esta labor de intercambiar entre los países de Latinoamérica, porque a veces usamos muchos instrumentos y leemos muchas cosas que tienen que ver con lo que sucede en otros países muy diferentes a los nuestros. Y creo que nosotros en Latinoamérica, aunque no digo que seamos iguales, tenemos muchas cosas que compartimos y problemas que compartimos y que pudiéramos solucionar más fácilmente si hubiera un mayor intercambio. Entonces, yo por eso acepté participar en este diplomado. Como ustedes vieron, yo no me enfoqué tanto al diagnóstico solo del abuso y del maltrato, sino cómo se hace en general la evaluación y el diagnóstico infantil, ¿no? Y transmitirles un poco cuál ha sido mi experiencia en ya bastantes años sobre cómo el trabajo con los niños, ¿no? Que es muy diferente del trabajo con los adultos, pero con los niños sí tenemos que trabajar con los adultos, ¿no? Pero, o sea, sí entrevistamos a los padres, entrevistamos a los maestros, pero que nuestro foco no se nos pierda. Nuestro foco es el niño. Estamos trabajando para el niño, ¿no? Y por el niño. No estamos haciendo terapia familiar cuando hablamos de evaluación y tratamiento infantil. Creo que para mí sí es importante enfatizar eso. No sé si ustedes tengan algún comentario a ese respecto. Y si les sirvió de algo, aunque no les hablara directamente de solo la evaluación del maltrato y el abuso, sino del proceso de la evaluación en general. Sí, Cristina. Profe, pues de parte mía, pues felicitarla por su trabajo, por instrumentos como estos que son de gran ayuda, ¿cierto? Para uno poder pues intervenir y poder prestar un servicio más profesional para los niños. Y pues me pareció pues muy puntual también respecto pues la charla de lo que recibimos. Quedo con bastantes cosas como para trabajar. Y no, profe, muchísimas gracias y que Dios la bendiga. Y pues ya Tere, que va a ser en la siguiente semana, va a complementar esto y va a hablar más del abuso sexual y la evaluación. Y ella es una persona que ha trabajado mucho con niños y que tiene un instrumento que no se ha publicado, pero es para estrés en niños mucho más pequeños. Ojalá, sí, aunque no les platique, ustedes le pidan que les platique sobre su instrumento porque yo considero que es una aportación muy importante y que debe publicarse pronto, ¿no? El problema de publicar es que pues las cosas se encarecen, ¿no? Pero porque las editoriales siempre quieren ganar mucho, pero como que es la única forma de difundir. Creo que ahora, después de la pandemia y con todos los avances tecnológicos, quizá habrá otras formas de difundir los conocimientos,
pero hasta ahora, pues, esa es la forma, ¿no? Y pues, ojalá que algunos puedan usar los instrumentos. Y si alguien lo quiere usar solo para investigación y yo puedo apoyarlos de alguna manera, no les puse mi correo electrónico, ¿verdad? Mi correo electrónico es M de María, E de Emilia, L de Lucio, G de Gómez y M. A ver, melgm@unam.mx. Si me quieren escribir para algo. Muchas gracias. Sí, muy Con importante. Porque realmente es un tema tan complejo y tan todavía enterito de estudiar, de conocer y tanto de hacer. Pero no se sabe cómo llegar a las personas, a las familias. Es difícil. Tal vez se debe hablar más en temas de formación para padres, tal vez, para que las mamás tengan más atención en prevención. Lo bueno es que estamos hablando de esto y que aunque aquí no hay tantas personas, hay personas de muchos lugares y esto, como les digo, yo pienso que tiene que tener un fruto importante, ¿no? Y por algo se empieza. No se puede hacer todo desde un principio. Profe, de pronto, pues sí le preguntaría y no sé si usted nos va a dejar algunas bibliografías o de pronto PDFs que Sí, tenga. miren, lo que pasa es que necesito ver con Tere. Es que yo ahorita no estoy en mi casa, estoy fuera de la ciudad y algunas cosas las tengo en mi computadora que no traigo aquí para darles algunas, para que tengan alguna bibliografía, ¿no? O sea, estas son referencias de cosas que están publicadas. Algunas de estas, yo sí se las puedo dar, pero otras no, porque tienen derechos de autor y es a través de la editorial. Por ejemplo, el libro que se llama Psicopatología, Riesgo y Tratamiento de Problemas Infantiles, que es una coedición entre la UNAM y el Manual Moderno, no es un libro caro, tiene muchas de las cosas que yo les he hablado de estrés y todo eso. Pero sí creo que les debo de subir algunas cosas. Me voy a poner de acuerdo con Tere y lo más pronto que podamos se las mando. ¿Cómo le hago? ¿Las mando por correo? ¿Cuál sería el mecanismo? En la Profesora, si usted plataforma. desea, me lo envía y nosotros lo subimos a la plataforma. Ah, bueno. Está bien. Entonces así le hacemos. Y pues yo creo que entonces ya podemos terminar por hoy. Y pues espero que les haya servido. Y por lo menos para mí ha sido un gusto estar aquí. Gracias.